Lo de la emancipación juvenil ya se sabe que siempre ha sido un proyecto difícil de ejecutar cuando las condiciones laborales del mercado no lo facilitan. Ha sido una seña de identidad en España en las últimas décadas y todo apunta que lo va a seguir siendo en los próximos años. Estos días el Instituto Nacional de Estadística vuelve a constatar este hecho. Su encuesta continua de hogares demuestra que un 55% de jóvenes entre 25 y 29 años continúan viviendo en casa de sus progenitores. En apenas 7 años ese porcentaje ha subido casi 7 puntos y parece que el nuevo escenario que nos está dejando la pandemia no lo va a revertir. Pues precisamente vamos a analizar esa situación a continuación con Josué Gutiérrez, es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna, también decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias. Josué, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, no sé si esta situación, la de la emancipación de los jóvenes, va a tender a agravarse con esto de la pandemia, ¿no? Con esta situación. Pues en principio los datos que nos están ofreciendo los últimos estudios que estamos haciendo, pues evidentemente va a agravarla. Muchos jóvenes están pensando en volver a casa de sus progenitores, ¿no? Es decir, incluso aquellos que se han ido piensan volver. Exactamente, pensemos que estos datos son del año pasado. Entonces, evidentemente, la situación se ha agravado un poco y queda que se agrave un poco más, todo el mundo lo sabe, ¿no? Además de ello, pues cada vez existe una precarización en el empleo. O sea, eso es lo más importante a la hora de las personas que deciden emanciparse, ¿no? Y no olvidemos que emanciparse también tiene que ver después con el tema de la descendencia y tener hijos, hijas, entonces todo eso afecta, ¿no? Bueno, estamos hablando que incluso la situación de España, si nos comparamos con otros países de Europa, pues prácticamente estamos a la cola en el tema de emancipación, ¿no? Efectivamente, pero no es de ahora. Venimos de una situación que se ha repetido incluso hasta los años de mayor bonanza económica. La emancipación de los jóvenes era inferior a la media europea, sobre todo porque hay cuestiones también culturales, del familismo, queremos salir del hogar con unas condiciones, por así decirlo, como salieron nuestros padres y madres, ¿no? O unas condiciones como mínimo como las que vivo en el hogar. Pero, evidentemente, en otros países de Europa se trata de salir más del hogar y compartir piso con mismos jóvenes, ¿no? Trabajando, compartiendo piso. Eso en España y en Canarias particularmente no es muy habitual, ¿no? Claro, igual tenemos esa idea de nuestros padres en el pasado que nos decían, ¿no? Teníamos que ahorrar precisamente para construirnos nuestra casa, para adquirir un piso, y en esas circunstancias hoy en día creo que no es posible el hecho de que un joven pueda ahorrar, precisamente por las condiciones económicas de las que hablabas, ¿no? Efectivamente, y pensemos que la temporalidad, o sea, ya eso de tener trabajo fijo para toda la vida es muy difícil, ¿no? A no ser que sea en la administración pública. O sea, antiguamente una persona podía empezar a trabajar con 25 años en una empresa y terminar y jubilarse en esa empresa. Ya ahora mismo es algo más complicado. Además, no olvidemos que ya hay lo que se llaman trabajadores pobres, personas que trabajan y no llegan ni al sueldo mínimo, no porque no se cometan ilegalidades, sino porque simplemente están contratados por horas, ¿no? Hablamos de paro juvenil y también precariedad en los empleos, pero también incluso escasez de ayudas, que quizás ayudas tienen en otros países europeos a la hora de incentivar la emancipación del hogar, ¿no? Sí, en España se habla un poco, como comentaba antes, del familismo, ¿no? Aparte de las ayudas, ese empujón que dan muchos padres y madres en Europa para que los jóvenes pues, salgan de casa no se produce tanto en España, ¿no? En España hay una cosa que se llama paraguas familiar, el paraguas familiar ese, que hasta que no salgas bien, no sale, ¿no? Lo cual no significa que la gente quiera que los jóvenes pues, sean muy cómodos, no me refiero a eso, sino que también las condiciones, la precariedad, dónde vivir, cómo vivir, ¿no? Pues tampoco se asegura del todo, ¿no? Bueno, ¿cuánta culpa también tendrán los progenitores en ese sentido? Porque también estaba leyendo que en España la mayoría de los padres no les importa tener a sus hijos en casa. Porque lo hemos asumido ya hemos asumido que tiene que claro, ser una persona... Claro, ya se lo venimos arrastrando hace varios años, ¿no? Exactamente, incluso la Ley Canaria de Juventud pone que los jóvenes son hasta los 30 años, ¿no? Pero es que para determinadas ayudas se considera un joven hasta 35 y en breve hasta los 40. O sea, bueno, también la esperanza de vida ha subido, ¿no? Exactamente, y ese espíritu joven, a veces se confunde la juventud con el espíritu joven. Una persona que tiene 50 años le dice que no es joven y puede molestarse, ¿no? Pero ese espíritu joven también afecta el hecho de que cada vez consideramos y cada vez nos cuesta más afianzarnos en las carreras laborales, ¿no? en la etapa laboral, la estabilidad laboral, ¿no? También hablas de esa condición cultural. Sin embargo, si nos fijamos en Estados Unidos, prácticamente aquellos jóvenes que salen ya de su casa con 18 años para estudiar fuera de sus hogares, prácticamente ya no regresan, ya se buscan la vida de otra manera. De hecho, aquellos que regresan ya lo consideran un fracaso, ¿no? Esa concepción no la tenemos nosotros aquí en España, ¿no? Claro, pero igual que no tenemos la concepción esta de que tenemos que pedir un préstamo personal, el estudiante que va a iniciar una carrera universitaria,
para devolver la ayuda que le den en los próximos 15 años. Eso aquí en España también es bastante impensable, ¿no? Claro. Y sin embargo es habitual en Estados Unidos, ¿no? Hablabas precisamente también cómo afecta el hecho de tardar en emanciparse del hogar familiar, las consecuencias que podría tener en las descendencias. De hecho, estamos viendo que la natalidad en España precisamente es muy baja y en ese sentido eso también pone en peligro muchas veces, se abre el debate del futuro hasta de las pensiones, ¿no? De la sostenibilidad de ese sistema. Exactamente, incluso los jóvenes están ayudando a mantener ciertos hogares, cada vez son más amplios, cada vez vive más gente en los hogares porque evidentemente ante estas situaciones económicas pues sobrevenidas, ante la precariedad en el empleo, pues lo que se trata también es de colaborar todos a una, ¿no? Y evidentemente eso hace que el inicio de la edad de la maternidad, la edad de la maternidad o paternidad cada vez es más tardía, ¿no? Y cada vez todo eso es una cadena que después va a afectar en un futuro al tema de las pensiones, ¿no? Cómo sostener unas pensiones de sueldos relativamente altos que ha habido durante toda la vida de las personas que ahora tienen 60, 70 años, con sueldos que están teniendo los jóvenes muy precarios, ¿no? Bueno, precisamente desde el puesto que ocupa como sociólogo, Josué, ¿han hecho estudios en Canarias precisamente de cómo estamos en el caso de la emancipación del hogar de los jóvenes? Sí, incluso hemos hecho estudios antes y después, antes de la pandemia, y bueno, después de la pandemia no, porque seguimos en ella, ¿no? Pero durante la pandemia, y sí es verdad que a nivel local hemos observado que hay una cantidad importante de jóvenes que ha regresado a casa de sus padres, pues porque han perdido empleo, porque los ingresos no son estables, y también hay una parte importante que quiere, que está pensándose el volver, ¿no? O irse al alquiler más barato. No olvidemos también que Canarias es una de las regiones donde en proporción al sueldo más caro es el alquiler, ¿no? Los alquileres no están bajando, por la situación en la que estamos. Entonces eso también afecta a que o bien se comparte piso o se cambie un poco la mentalidad o se tiene un trabajo que permita la emancipación, ¿no? Luego estarán aquellos valientes que incluso viendo la situación como está en nuestro país, pues quizás cojan las maletas y se van a otro país, ¿no? Emigren. Efectivamente, ya pasó, el 2010, ¿no? Es muy difícil contabilizar las personas que han salido, ¿no? A veces hay muchos datos, pero esos datos es muy difícil llegar a establecerlos y defenderlos de una manera fuerte o científica, ¿no? Porque la gran cantidad de fuentes de datos hace que impidamos saber si una persona cuando sale y cuándo vuelve, ¿no? Y sale en qué condiciones sale, dónde va a trabajar, ¿no? También hay muchos jóvenes que han salido buscando eso, otros no, algunos lo han conseguido, pero otros han vuelto, ¿no? Porque para estar mal en otro sitio, pues estoy mal en mi casa. Bueno, cuando ustedes analizan todos estos datos, ¿también ponen sobre la mesa los sociólogos soluciones o alternativas? Hombre, tratamos de ponerlas y proponerlas. En las manos de ustedes, ¿no? Luego están en manos quizás de los gestores políticos, pero al fin y al cabo ustedes pueden proponer alternativas para que luego sean los políticos quienes las ejecuten, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sobre todo porque ahí no olvidemos la cantidad de alumnado universitario que hay en España, ¿no? En Canarias. Tratamos de dar soluciones, pero claro, hay un modelo productivo que es el que es, ¿no? Hay una situación de dependencia exterior que es muy difícil. Estamos a los vaivenes de la economía mundial, claro. Los primeros que lo sufrimos somos Canarias, porque dependemos totalmente del exterior, ¿no? Entonces, es realmente complicado proponer soluciones, porque claro, si desde Canarias propusiéramos soluciones y lo solucionáramos los sociólogos, pues la sociología estaría... a otro nivel, ¿no? Sí, no, hombre, no hay ninguna ciencia social porque dé soluciones y a veces ni la ciencia más pura, ¿no? Pues Josué Gutiérrez, que es sociólogo decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias. Gracias como siempre por acompañarnos en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima ocasión.